mantiene su número del River, ¿viste? Ahí está, Mastantuono dejó el club argentino. Buenas, ahora información de último momento desde Venezuela. Escuchamos al canciller Iván Gil en el Seminario Internacional Fidel por Siempre. En el siglo XX como en el siglo XXI. El siglo XXI lleva una cuarta parte de tránsito. Veremos qué nos deparan los próximos 75 años, pero creo que es difícil que podamos encontrar a un gigante como Fidel en muchas décadas y muchos siglos. Este seminario que inicia hoy creo que nos debe llamar a la reflexión y, en primer lugar, pensando y escuchando las palabras de Blanca y de Dagoberto, pensaba que hablar del comandante en jefe Fidel Castro es imposible hablar en pasado del comandante en jefe Fidel Castro. Creo que su grandeza es que siempre vamos a hablar en futuro del comandante Fidel Castro. Porque las batallas a las que nos invitó, nos convocó el comandante Fidel Castro son batallas que estamos dando, que vamos a dar y que vamos a vencer en el futuro. Ya hemos logrado mucho con su liderazgo, con su acompañamiento, con su solidaridad al comandante eterno Hugo Chávez, a quien recordamos también. Es imposible hablar de Fidel sin hablar de Chávez en el mundo, porque juntos crearon lo que nadie se imaginaba que se podía crear, como decía Blanca, cuando todos habían decretado el fin de la historia. Y muy temprano, en la vida personal, escuchábamos a Fidel, sobre todo en esa década, finales de los años 80, principios de los 90, cuando se tejía sobre las iniciativas patriotas, las iniciativas de liberación del mundo, se trataba de tender un velo oscuro de que los pueblos habían sido derrotados y que la imposición del capital y del neoliberalismo era la única opción y era la opción victoriosa. Y como escuchábamos hace un rato, solo una voz en el mundo fue capaz, incluso antes que sucediera, de advertir qué era lo que venía y cómo íbamos a sobreponernos a esa situación. Eso, sin duda, animó un proceso en Venezuela de la revolución bolivariana. Ayer el presidente Nicolás Maduro narraba en el marco de la celebración su encuentro temprano con el comandante en jefe Fidel Castro acá en Caracas, cuando estábamos a escasos 20 días, 25 días de aquel evento histórico, lamentable, pero de parto histórico del Caracazo, 27, 28 de febrero, 1 de marzo del año 1989. Bueno, escasos, menos de un mes antes estaba Fidel en Venezuela. Dentro de las patrañas que trató de inventar la derecha, una de las cosas fue que Fidel había venido y había montado esa rebelión popular en nuestro país, que había venido a conspirar, a montar las movimientos populares que dieron la explosión social del Caracazo. Pero realmente lo que nos decía ayer el presidente Nicolás Maduro es que Fidel lo que vio en los ojos de la juventud era lo que venía para Venezuela.
Él lo identificó, fue capaz de olfatearlo, verlo de manera viva, en esa capacidad extraordinaria que tenía el comandante en jefe de adelantarse a los hechos. Pero él lo vio más allá y sabía, porque hay que decirlo también, desde muy temprano el comandante en jefe Fidel Castro, incluso antes de la Revolución Cubana, ya sabían el papel que debía jugar Venezuela en los procesos de liberación en América Latina. Por su historia bolivariana, por su posición geopolítica, por su formación, por la gesta que se dio en paralelo a la Revolución Cubana para derrocar el régimen de Pérez Jiménez, que fue llevado a cabo por fuerzas revolucionarias, pero que luego fueron traicionadas por una élite comprada por Washington. Aquí está el compañero, el gallo, el Partido Comunista de Venezuela, que fue quien realmente llevó la movilización en sindicatos, en movimientos estudiantiles, movimientos campesinos. Esa era la Venezuela de los años 50. Y por eso, cuando vino, ayer también lo recordábamos, cuando vino el comandante en jefe Fidel Castro a pocos días, nos decía ayer el embajador Germán Sánchez Otero, cuando vino apenas, bueno, aquello fue un revuelo, porque en Venezuela era una Venezuela revolucionaria, que se le asignó luego el papel precisamente de hacerle contrapeso a la Revolución Cubana, pero un papel artificial, porque el pueblo de Venezuela siempre fue amante del proceso de Revolución Cubana. 40 años después, cuando Fidel vino a Caracas, vio en los ojos de la juventud, en los ojos de quien hoy dirige los destinos de esta revolución, que es el presidente Nicolás Maduro, lo logró ver en sus ojos y de manera premonitoria saber que venía para Venezuela. Pero también lo vio en la rebelión de esos jóvenes militares que en el 92, como consecuencia de la rebelión popular del 89, se alzaron en contra de esa dictadura y ese régimen opresor, corrupto, entreguista, que se había instaurado traicionando los valores del pueblo y el verdadero espíritu del 23 de enero del 58. Y hay que decirlo, en el continente, solamente en Venezuela entendíamos cómo esa fuerza militar de la juventud militar era una fuerza verdaderamente consustanciada con el pueblo. Y los amigos de la izquierda latinoamericana dudaban por el pasado de las dictaduras militares del sur, sobre todo, dudaban del comandante Chávez y de ese movimiento, de esa juventud militar. Pero nuevamente el comandante en jefe Fidel no dudó en un segundo de eso. El presidente Maduro ayer lo decía, siempre uno se preguntaba, ¿qué dice Fidel? ¿Qué piensa Fidel? La izquierda siempre, en Venezuela siempre preguntábamos, ante cualquier proceso, ¿qué piensa Fidel? Y en ese tiempo, Fidel señaló el camino también. Y vio en ese incipiente movimiento de la juventud militar, fue capaz de verlo
saber qué era lo que venía, saber qué encarnaba el comandante Chávez y avanzar en una dirección. Por eso lo recibió, apenas salió de la cárcel en el año 94, aquel 13, 14 de diciembre de 1994. De manera extraordinaria se aparece allí en la escalerilla del avión y recibe al comandante Chávez en esa histórica visita a Cuba, que marcó. Bien, amigos, información importante. Y escuchábamos al canciller que habló de Fidel y de las palabras del comandante sobre el papel que debía jugar Venezuela en los procesos de liberación de América Latina. Lo que vio Fidel, manifestó Gil, era lo que venía para Venezuela. Él fue capaz de olfatear y verlo de manera viva, con esa capacidad extraordinaria que tenía el comandante en jefe de adelantarse a los hechos. Él lo vio más allá y sabía, vio en la juventud, en sus ojos cuando vino a Caracas, el saber lo que venía para Venezuela y vio esos jóvenes militantes y lo que le deparaba al país. Fidel señaló el camino de Venezuela. Uno como joven siempre se preguntaba qué pensaba Fidel. Esa era nuestra gran pregunta y así fue cuando vino a Caracas, que lo manifestó, que lo vaticinó. Hasta aquí eran las palabras, parte de las palabras de Iván Gil en el seminario Fidel por siempre. Muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos a la brevedad.